Estamos con un escritor y un académico que durante mucho tiempo se ha relacionado con varias actividades del Centro Cultural Tijuana, en especial con la literatura, Martín Camps. Bienvenido nuevamente a Tijuana, nuevamente a Secut, que es la casa de los artistas, que es la casa de los escritores y por supuesto los académicos. En este sentido quisiera preguntarte de entrada, tú vienes a dar una conferencia aquí sobre algo que me parece muy relevante, por el lugar en el que nos encontramos. Esta ciudad de frontera tiene una relación intrínseca y muy prolongada con los Estados Unidos en muchos ámbitos. Y uno de ellos tiene que ver con la escritura. Muchos mexicanos han migrado a los Estados Unidos y desempeñan funciones, actividades que están relacionadas con la cultura, en tu caso la academia y la escritura. Tú nos vas a hablar en una conferencia de... Muy bien, pues muchas gracias primero Daniel y a Omar y al Centro Cultural Tijuana por tenerme aquí. Como comentabas, yo soy profesor de la Universidad del Pacífico en Stockton, California, y también soy escritor, tengo algunos libros de poesía, pero también hago trabajo académico. Estoy ahorita haciendo un libro sobre en las conexiones entre México y escritores chinos en México, y ese es uno de mis últimos trabajos. Y bueno, además de un libro de crónicas que acabo también de publicar, que se llama Sellos de la Memoria. Entonces, también, como mencionaste tú, colaboro con el Centro Cultural Tijuana en un programa que se llama El México del Más Norte, que este año se van a cumplir 10 años de este proyecto, en el cual llevo algunos escritores, un grupo de escritores, a universidades de California, al otro lado de la frontera. Vamos a varios centros de educación superior, algunas veces centros comunitarios. Entonces, esa es un poco mi colaboración con el Centro Cultural Tijuana. Entonces, el día de mañana a las 5 de la tarde tendremos aquí a Manuel Murrieta Saldívar, y que eres un periodista originario de Sonora, pero ahora es profesor también de la Universidad del Estado de Cal State, o el California State, en Turlock. Y también tendremos a Manuel Camacho, que es también un profesor del Delta College, que es en la ciudad donde está mi universidad, que es la Universidad del Pacífico. Entonces somos vecinos, digamos que somos tres también profesores y escritores, y vamos a hablar o a reflexionar sobre lo que significa la escritura en español en Estados Unidos, ¿no? Entonces, él hacía, para decirlo rápido, la escritura en español en Estados Unidos, bueno, desde sus orígenes lo podríamos enfocar hasta Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Con aquella fabulosa crónica que se llamaba Naufragios, ¿no? Entonces es un libro muy importante. Digamos que las primeras crónicas o visiones que se dieron sobre Estados Unidos se escribieron en español, ¿no? Entonces la tradición del español en Estados Unidos no es algo nuevo, no es algo reciente, no es algo sobre las migraciones, es una escritura que ha existido allí desde la misma fundación del país, ¿no? Entonces, creo que se asocia con algo novedoso porque se escucha sobre las migraciones, etcétera. Entonces, pero vamos a conversar un poco también sobre lo que significa escribir en Estados Unidos, que es un país que está experimentando un cambio demográfico muy relevante. Uno de cada cinco norteamericanos es de origen latino. Por ejemplo, cerca el 50% de las familias en Los Ángeles hablan español en sus casas. Entonces, es obvio que también, si hacen un ejercicio de su lengua, entonces también van a escribir en español. Es decir, su realidad norteamericana es una realidad que también está basada en el imaginario del español. Entonces, por lo tanto, es importante reflexionar sobre lo que significa el México del más norte, o el Greater Mexico, como lo han también calificado. Pero es importante pensar en qué se está escribiendo allá, cuáles son algunos de estos ejemplos. Ya llegando, por ejemplo,
al caso de la generación del Quinto Sol, por ejemplo, de escritores chicanos que se les considera así, mexicoamericanos o chicanos, como por ejemplo Tomás Rivera, que tiene un libro que se llama Y no se lo tragó la tierra, pero hay otra, está Rolando Hinojosa Smith, hay otros autores que también forman parte de este grupo. Entonces llegaremos a hablar también un poquito de nuestro trabajo creativo, y también, por ejemplo, en el caso de Manuel Murrieta Saldívar, él tiene una editorial que ha publicado más de 100 volúmenes de libros en español en Estados Unidos. Entonces hablaremos también sobre el trabajo editorial en el otro lado, ¿no? El ciclo de este programa se llama El español al otro lado. Entonces pensar en que México no termina aquí en la frontera, sino que continúa irradiando al otro lado, y es un, como decía Carlos Fuentes, entre otros, la, la patria es el idioma, es decir, estamos donde hablamos el español, ¿no? Entonces, cuando llegas a la frontera, rápidamente empiezas a escuchar ciertos timbres, ciertas palabras, ciertas pronunciaciones que te remiten a ciertos estados de la República. Entonces, es el español, he allí nuestro territorio, nuestra región, ¿no? Entonces, creo que es importante también pensar en esto. Entonces la charla tendrá eso como su objetivo. Como decía, es una reflexión, es una conversación. Manuel Murrieta Saldívar ha escrito varios libros de crónicas. También tiene una novela muy interesante que yo presenté hace un par de semanas en Cal State, que él seguramente nos hablará, que es una novela de cerca de 400 páginas que habla también sobre la migración. Entonces hablaremos también sobre la literatura de migración, podríamos decir que es diferente a la literatura chicana, la literatura mexicoamericana, la literatura latina o latinex, y también a la literatura fronteriza, ¿no? Entonces está como en una categoría distinta esta literatura de migración, ¿no? Como bueno, en el caso de él, también Manuel Camacho, el profesor de Delta College, él tiene un libro que yo tuve la oportunidad de leer y reseñar, que se llama Tienes Papeles, o Got Papers, que es un libro bilingüe, que entramos ahí también en el territorio del bilingüismo, ¿no? Entonces él habla de su proceso de migración hacia el norte, ¿no? Desde estar aquí en Tijuana buscando una manera de llegar al norte y cruzar al norte, y después educarse, y después ser un profesor universitario, ¿no? Entonces su libro es muy interesante porque es un libro de humoroso, ¿no? Sobre la migración, que puede ser también muy complicada, muy trágico, como lo vemos en las fronteras, pero en su caso es muy interesante ese libro, ¿no? De Tienes Papeles. Y yo lo describo como una suerte de pícaro, ¿no? Que va siempre intentando buscar cómo sobrevivir, ¿no? Que ese es digamos, el modus operandi del pícaro. Entonces, esos son como a grandes rasgos algunos de los tópicos que hablaremos, y para poder reflexionar no únicamente entre los que estaremos en el panel, sino también con el público, para pensar en qué significa o cuáles son los siguientes pasos para reflexionar sobre el español en Estados Unidos. Sin duda una conferencia muy interesante donde el bilingüismo, la migración, el desempeño de los mexicanos y obviamente de las personas de habla hispana en los Estados Unidos va a tener una fuerza muy poderosa y va a resultar atractivo para todos quienes vivimos aquí en Tijuana. Digamos que en México todo el mundo tiene un familiar que está en los Estados Unidos trabajando, desempeñándose en muchos ámbitos de la cultura y de la expresión artística, por supuesto la literatura. ¿Por qué no hacemos una última invitación para que el público que ya está, entiendo, interesado, llegue a verte a ti y a los invitados que tendremos? Pues sí, los invitamos a que vengan mañana, el viernes, a las 6 de la tarde, en la sala Federico Campbell, a escuchar nuestra conversación, donde hablaremos sobre el tema de la literatura en español en el otro lado, y qué significa escribir ahora también en Estados Unidos, y el ejercicio del español, ¿no? Entonces, si quieren venir mañana a acompañarnos y a reflexionar con nosotros, también nos gustaría, por supuesto, escuchar su opinión, ¿no? ¿Qué es lo que significa para ustedes también, o las personas que escriben o que están del otro lado también escribiendo en español, ¿no? Entonces, invitados todos. Gracias, los esperamos en el Centro Cultural Tijuana.